Bueno, ya estamos en directo y ya estamos grabando. La autora ya debe de estar llegando, o ya está. Mm. Mucho calor, mucho calor. No, todavía no. Ah, es que sabes qué, que me están metiendo lo de... ¿No te gustó el libro? Ah, no había leído todo, perdón. Pues eso le puedes preguntar, Héctor, si el chisme es de su propia familia o se lo inventó. ¿Pero estás en tu casa, Héctor, ahorita? No, Ah, estás en el trabajo. Ah, ok. Pues yo Bueno, espero que se lo haya inventado y no sea chisme de su propia familia porque estaría muy gacho. Y si es de pues su propia familia, que diga que lo inventó mejor. al final dice algo en los comentarios, en los agradecimientos, que a habla su de su abuela, familia. Sí, Entonces, eso de su es lo abuela. que hay que ver. Oye, pero la historia del abuelo habrá sido. No sé, pero sí está de terror eso. Bueno, el abuelo, por lo pronto, sí regenteaba muchachas. Eso sí, ahí está escrito en los agradecimientos. pero se murió ahí emparedado. ¿Cómo se dice? Eso estará bueno saber. Yo creo que una forma de exorcizarlos, ¿no? Oye, Vic, ¿dónde viene lo de los agradecimientos? ¿En qué versión? Es que yo lo ¿Digital? tengo en ¿Lo Kindle, dicen? hasta atrás en Ah, Kindle. no, aquí en el físico no viene. O sea, en el Es que es en la físico, versión española. ya, sí. Porque en este Vale. termina y termina, no hay agradecimientos. Sí, para que nos lo pases, porque viene una pequeña descripción ahí de Laila, nada más de quién es, y Sí, luego te pone ahí todos los títulos de la narrativa de Almadía, y Si ya no quieres, vienen los Es que es agradecimientos. esa es Almadía. otra posible pregunta de decirle por qué la versión de México le quitaron ciertos títulos, ¿no? Ya. ya está. Hola, buenas tardes, Laila, bienvenida a Recomiéndame un buen libro. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Pues bienvenidos todos. Iniciamos hoy platicando de Recomiéndame un buen libro, el libro Cárcoma de Laila Martínez. Sin más preámbulo, vamos a las preguntas, Laila. Siempre empezamos a preguntar en el orden en que fueron entrando al Zoom. Y bueno, pues tú nos vas contestando y nos vas platicando todo lo que quieras. Así es que adelante, Nela, bienvenidas todas, todos, y les pido que sean breves con sus preguntas. Adelante. Hola, ¿qué tal, Laila? Un gusto conocerte, por fin tenerte aquí con nosotros en Recomiéndame un buen libro. Me gustó muchísimo tu libro, estábamos muy emocionados de tenerte. Y mira, mi pregunta es, ¿por qué elegiste el espacio detrás del armario para dejar al padre y posteriormente, pues, a las otras dos personas? Ya que a veces en este tipo de historias, tal vez lo usual es encontrar es el desarrollo de la historia, ya sea en un ático o en un sótano. Sí, es que aquí en España, después de en la posguerra de la guerra civil, sobre todo en los primeros años de la dictadura, hubo mucho el fenómeno este de los emparedados. O sea, de gente que para escapar de la represión o de la persecución, ¿no? Pues gente que había perdido la guerra y, y para que no le cogiesen, porque sabía que si le detenían iba a ir a la cárcel o seguramente iba a ser asesinado por la dictadura. Entonces pasó bastante con este fenómeno de que se emparedaron en su propia casa para eso, para esconderse, ¿no? Como una forma extrema de esconderse y lo que dejaban era solo como un hueco para que les pasasen la comida y entonces eso aquí está como
hay como es algo como que está ahí un poco en la memoria colectiva, ¿no? Y incluso hay casas que todavía tienen, sobre todo las casas antiguas, que tienen todavía como la marca en el suelo de cuando pusieron la pared de ladrillos, ¿no? O sea que claro, era como una cosa un poco, yo creo, supongo que en otros países también ha pasado, ¿no? En momentos de extremos pero aquí es como algo que está como en la memoria colectiva, ¿no? De la gente que tuvo que huir. Y eso era un poco como la explicación de haber elegido como esa pared, ¿no? Ese hueco detrás de una pared que se ha hecho en vez de, pues eso, haber escogido a lo mejor el sótano, por ejemplo, que en el terror, ¿no? Es muy típico, o como has dicho tú, ¿no? El sótano o la azotea, que son como los dos espacios como más clásicos del terror. Iba un poco por ahí, ¿no? Por la tradición un poco de aquí en la memoria colectiva de los emparedados. Ok, y mi última pregunta es, ¿quién de los santitos sería el que tú consideras que nos estaría hablando a nosotros como lectores? ¿O cuál fue el que te habló a ti para la creación del libro? ¿O si fueron solamente sombras? Sí, es que en mi familia Santa Gema, que es la que más aparece, ¿no? En el libro, es mi abuela, tiene mucha devoción a Santa Gema. No sé muy bien por qué, porque no es la patrona de mi pueblo, ni es tampoco, nadie en mi familia tampoco se llama así, o sea, no le han puesto ese nombre, a nadie, no sé por qué, pero ella es como una santa. Es verdad que es una santa un poco extraña dentro del santoral, porque es muy tardía, es del siglo XIX. Entonces claro, hay fotos de ella, ¿no? Eh, están sus diarios que son alucinantes. O sea, los diarios cuentan todas las visiones que tenía, las alucinaciones, ¿no? Cuando habló, cómo hablaba con Dios. Y eso que los diarios están, por lo visto, como muy... Su confesor se los censuró, o sea, quitó un montón de cosas, pero son como muy impresionantes, ¿no? Y para ella es como su más su santa como así que la tiene ahí en un altar en casa, entonces siempre que, bueno, yo la tengo también, yo tengo como una pequeñita así, y luego también mi familia, como que sí, mi abuela siempre, claro, ya tiene esta mezcla también, que también creo que pasa en muchos sitios, ¿no? De la religión católica con creencias de esa zona, la cultura de la muerte de esa zona, ¿no? Como que todo mezclado. Y entonces ella, claro, pues también tiene como eso, muy mezclado, como la parte más popular de la religión católica, de los santos, y mezclado con las creencias pues de magia así popular, de hechizos, de maldiciones. Y claro, como que a los santos al final acaban ayudando como a estas maldiciones también, o sea, como todo mezclado. Y sí, no sé, ella también está suscrita, mi abuela está suscrita a una revista de la iglesia que te mandan como todos los meses, le mandan como el ejemplar a casa, ¿no? Y la revista la verdad es que es curiosísima porque tiene como su apartado de consultorio, ¿no? Entonces la gente hace consultas y le responde y son como muy divertidas. Pero luego tiene también otro apartado que todos los meses viene como la vida de un santo, ¿no? Pues se lo dedican a un santo y viene como su vida, cada vez a uno, ¿no? Y entonces cuando yo he vivido mucho tiempo con mi abuela, me he criado con mi abuela y ella me contaba, me leía las historias de los santos, pues yo qué sé, cuando en verano los niños no se quieren echar la siesta y la abuela como me obligaba a dormir, yo no quería y me leía como la historia del santo, ¿no? Y claro, en realidad la mayoría son historias súper truculentas, o sea, de torturas, asesinatos, martirios, ¿no? O sea, hay unas, bueno, o sea, pues esto que le cortan los pechos, violaciones, o sea, como cada historia, como si conocéis un poco, ¿no? El santoral, pues ya sabéis que cada historia es terrible y ahí en esa revista aparecía como con pelos y señales todo. Entonces yo creo que eso como que yo creo que me gusta el terror en parte por eso, o sea porque claro, como haberte criado con todas esas historias de body horror, ¿no? De torturas, yo creo que a mí es muy como, y yo creo que para escribir terror, como esta base así del catolicismo, tiene esa parte también muy tenebrosa, ¿no? De, pues, yo qué sé,
nada más entrar a una iglesia, ¿no? Tú ves, lo primero que ves es a un hombre en un instrumento de tortura, claro. Para los romanos usaba un instrumento de tortura. O la propia misa, ¿no? Pues que tú comes la carne de Cristo y bebes su sangre, ¿no? Que es como muy canibalismo y, y vampirismo, ¿no? Y además, pues en el catolicismo eso no es una metáfora, ¿no? Se supone que el milagro de la misa es que es la carne de Cristo real y la sangre, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay muchos elementos, aquí también, en mi familia hay mucha tradición con la Semana Santa, que claro, aquí son todos esos, supongo que los habéis visto, esas caperuchas así en punta, los trajes de Semana Santa, ¿no? Aquí, sobre todo los hombres, ahora ya menos, pero sobre todo era una cuestión de hombres. Pero mi abuela, por ejemplo, también en Semana Santa hace penitencias de ir descalza, ¿no? De los azotes, o sea, como, claro, toda esa parte así como tan truculenta que tiene el catolicismo, pues yo creo que para mí, ¿no? Pues haber crecido en eso y yo creo que es como una parte así como importante de que ahora escriba eso, ¿no? De que ahora escriba así y de que también está en Carcoma. Muchísimas gracias. Realmente fue un libro muy enriquecedor para nosotros. Gracias. Gracias. Heidi, adelante. Hola Laila, hola a todos, mucho gusto en conocerte. A mí me encantó tu libro. O sea, Muchas yo gracias. estaba platicando hace un momento con ellos como en 16 páginas, 116 páginas tiene mi edición. Hablas de tantas cosas, ¿no? Porque hablas de violencia de género, violencia de clases, el régimen franquista, guerra, eh, odio, el odio a través de las generaciones, eh, brujería, del sincretismo, esto que estabas platicando ahorita, a mí eso me encantó porque siempre esos temas de sincretismo y brujería y todo, a mí me llaman mucho la atención, siempre quiero leer de eso, ¿no? Eh, Me gustó mucho a pesar, bueno, a mí no se me hizo un libro de terror como en sí, es como un terror cotidiano, no sé, es que hablas de tantas cosas que no se me hizo así como terror nada más, ¿no? Se me hizo un libro más como de odio, de rencor, de venganzas, ¿no? Más que de terror en sí, ¿no? Porque además eh, los acentos locales que usas en el libro a mí me gustaban mucho, ¿no? Cómo hablan los del sur. Y lo que tú pones aquí en el libro, ¿no? Que los pobres, siempre sirviendo a los ricos, pero los ricos hablan despacio, pronunciando cada letra sin gritar. Y los pobres se comen las letras, gritan, hacen escándalo. Entonces, pues para hacer un libro de terror, a mí la verdad es que había momentos que me daba mucha risa, ¿no? Mucho humor siendo una novela negra, ¿no? Otra cosa que me llamó mucho la atención, que no sé si es mi edición esta de México de Almadía, pero me llamó la atención la puntuación. ¿Cómo hay tramos que no hay puntuación, no hay comas, no hay nada? Entonces yo pensaba, tiene que ser a propósito, como para que leamos más rápido, sea más fuerte. No sé, esa es mi pregunta. La puntuación que, que casi no hay. O sea, hay momentos que sí está, digamos, bien marcada la pronuncia, las comas, digamos, pero hay momentos en que no. Entonces yo decía, a ver, si lo leo en voz alta, lo tendría que leer así rápido, 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 así, o qué. O sea, esa es mi pregunta sobre la puntuación y solamente decirte que amé tu libro. Me encantó, me encantó, me encantó. Ya lo leí el mes pasado y no se me sale de la mente. Lo seguiré pensando porque me gustó mucho esa abuela bruja. Bueno, me encanta. Muchas gracias. Sí, la puntuación fue como una reflexión que surgió también relacionándolo con otra cosa que has dicho sobre cómo hablan diferente. Claro, la forma de hablar es una cosa muy, muy propia, ¿no? Que dice mucho de cada persona, tanto el acento, ¿no? Pues dice de tu país, dentro del país, de la zona, pero también de tu género, ¿no? Yo tengo una de mis mejores amigas con la que viví también mucho tiempo, así, compartí piso con ella, es sociolingüista. Daba clases en la universidad, entonces ella daba clases de sociolingüística, entonces claro, era lo que ella estudiaba y lo que ella enseñaba era justamente esto, ¿no? Como por ejemplo las diferencias entre cómo hablan las mujeres y los hombres, ¿no? Por ejemplo, las mujeres dicen muchas más veces perdón, lo siento, gracias,
también dicen muchas más veces yo creo que, mi opinión, y los hombres suelen ser más, dicen la opinión directamente, ¿no? O por ejemplo, entre clases sociales también, ¿no? La gente que venimos de clases más populares hablamos más alto, más deprisa también, decimos más palabrotas. Y la gente, por ejemplo, de clases más altas aquí en España, eso no sé si es igual en todos los países, pero aquí en España tienden como a arrastrar las S del plural, como a marcarlas mucho y hacerlas como un poco arrastradas, ¿no? Y eso es como una marca de que suele ser gente como de clase muy alta, ¿no? Entonces, claro, y como todas estas cosas así que yo pensé mucho cuando, pues a partir de ir con ella y que me contase, ¿no? Y claro, también mucho que como una cosa que a mí me molesta mucho como las normas de la RAE, ¿no? Esta cosa de la Real Academia, ¿no? Como, porque claro, yo creo que el lenguaje es una cosa muy viva y que no hay una forma o sea, incorrecta de hablar, ¿no? Y que, por ejemplo, aquí también una cosa muy del centro de la península, sobre todo de las clases populares, es los participios y comerse la D, ¿no? Y decir, Sí, pues en vez de he comido, pues he comido, ¿no? Eso es como muy de pues, clases populares, sobre todo del centro de la península, ¿no? Sí, entonces, claro, era como, pues, ¿por qué eso va a estar mal, no? O sea, ¿por qué? Porque dice, ¿por qué? O sea, no hay una forma mala de hablar. O sea, el lenguaje es de todo el mundo, ¿no? Y es de cada uno. Y entonces, ¿por qué va a ser incorrecto? O sea, pues es cómo tú has pronunciado y habla de dónde vienes y de dónde has nacido y de tu género, tu clase, geográficamente, ¿no? Entonces, esas cosas sí que quería como conservarlas un poco en el libro, ¿no? Es verdad que no puedes conservar todo, o sea, no puedes ser como una transcripción del oral, porque claro, en el oral es muy distinto del escrito. Al final en el lenguaje oral, pues nos repetimos más las mismas cosas, o dejamos frases a medias, o no está tan ordenado, ¿no? El discurso, generalmente pues divagas más, ¿no? Y claro, en el escrito eso se puede hacer muy pesado, si lo transcribes tal cual, ¿no? ujú. Pero sí que intenté que por lo menos hubiese cosas, ¿no? Por ejemplo, esto de las comas, como de que faltan muchas comas, ¿no? Claro, eso tiene que ver un poco con cuando te enfadas, ¿no? Era como cuando te enfadas o cuando tienes mucha rabia, mucho rencor o hablas así como muy vehementemente, generalmente hablas más deprisa, ¿no? Entonces, y tiendes ¿no? Te aceleras, te comes las pausas, ¿no? Y te atropellas al hablar. Entonces, era un poco esa idea, como que, aunque no fuese como una transcripción del oral tal cual, sí hubiese conservar algunas cosas, ¿no? Para que se notase de qué clase social son los personajes, que se notase cómo hablan, que se notase... También intenté, por ejemplo, reflejar la edad, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, mi abuela, pues claro, no habla igual que yo. Y yo no hablo igual Los que una dichos. persona claro, y que una persona de 15 años. Mi abuela, pues claro, usa muchos refranes, por ejemplo, o Sí, cosas sí, eso, como hasta te muchísimo. ubica la edad según el refrán sí, Claro. sí, a mí eso también los dichos, cómo me gustaron. Había unos que conocía O, y unos que ni idea, me encantó. o cosas de estas como, si Dios quiere, ¿no? O cosas así, o como muletillas de esas, que yo tengo otras, o sea, yo también tengo, ¿no? Pero son distintas, claro, pues depende de la edad, entonces, claro, era como esa idea. Así que, no sé, esta cosa de que también de eso, de que no tenemos por qué hacerle caso, ¿no? A las instituciones de la lengua, porque no hablan mejor que nosotros, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España se penaliza mucho, incluso es como de risa cómo hablan en el sur de la península, ¿no? Los andaluces. Se Ah, ridiculiza mucho, se ríen mucho, es como... Y se considera muchas veces incorrecto, y es como, no es incorrecto, o sea, es simplemente pues otra forma de pronunciarlo, o sea, ya está, o sea, ¿no? Y que ha evolucionado pues en esa zona de otra forma y ya está, y no está mal, o sea, no hay un castellano, un español correcto y lo demás está mal, ¿no? Entonces eso como, claro, pues yo qué sé, como yo creo, ¿no? Pues los escritores deberíamos pensar mucho en el lenguaje, ¿no? Y entonces como todas estas cosas sí que intenté pues que estuviesen al menos un poco en el libro. oye, ¿te puedo preguntar de dónde eres tú, de cuál pueblo en el centro de la península? Es un pueblo, es muy pequeño, ahora tiene como 60 habitantes, ya está. Es del centro de la península, está como a 200 kilómetros de Madrid.
entre Madrid y Valencia, o sea, entre el Mediterráneo y el centro, como en la Sierra de Cuenca. Es como todo este donus, o sea, España es como un poco, ¿no? En todas las costas, y luego tiene Madrid, que tiene un montón de población, y todo lo alrededor de Madrid, entre la costa y Madrid, está despoblado. Lo ¿Y que es cómo la se llama? meseta central. El pueblo se llama La Peraleja. La Peraleja. Sí, no lo quise poner porque me daba un poco de cosa como, yo qué sé, ¿no? Como que de repente apareciese ahí como con el nombre, pero luego la gente que sí que es de cerca sí que lo ha sabido identificar, ¿no? Así que Pues sí. como más o menos la zona, ¿no? También es claro, la forma de hablar es muy de esa zona. Eh, También hay como algunas referencias así de eso con la sierra, ¿no? Es como una zona de meseta así muy pobre, que ha sido siempre muy pobre y que ahora está muy despoblada. Nunca ha tenido mucha población, pero ahora menos todavía. Muy envejecida la población también. Eh, y que siempre ha sido muy latifundista, como grandes terratenientes, y la gente era jornaleros muy pobres, que no había nada, no había ganadería, tampoco solo había agricultura y generalmente olivos, ¿no? Y de secanos, es una zona muy seca, muy árida. Y entonces siempre ha sido muy pobre y ahora todavía más, ¿no? Porque pues eso, toda la gente migró y ahora la gente vive pues en la costa o en Madrid y pues en el centro como que no vive nadie, ¿no? O sea, está muy... Y ya quedan 60 habitantes, ya no tiene ni ayuntamiento, siquiera el pueblo lo perdió, no perdió la escuela porque no hay suficiente gente, ¿no? O sea, y se está perdiendo mucho también las tradiciones, toda esta parte de la brujería, de la cultura de la muerte de allí, se está perdiendo mucho también. Eso también quería ponerlo en el libro como un poco una forma de conservarlo, también un poco, ¿no? Porque claro, ya entre que la gente más joven ya no lo hacemos, ¿no? Y que, y que también queda mucha menos gente, pues todo eso se pierde, se olvida, ¿no? Se deja de hacer. Entonces, como que, pues eso, que esté la novela también es una forma de conservarlo un poco, ¿no? Gracias. Norma, adelante con tu pregunta. Hola Laila, mucho gusto. Muchas gracias por tu tiempo con nosotros. Oye, bueno, yo Igualmente, también me encantó tu libro. Me hiciste sentir una claustrofobia en esa casa y detectar que hay que tenerle más miedo a los vivos que a las sombras o a aquello que vive debajo de las camas. La verdad es que, no, bueno, lo disfruté muchísimo y me encantó que en tan pocas páginas me hiciera sentir tener que voltear a ver si había algo detrás de mí. Pero sobre todo el hecho de que como lectora me exigiste poner atención a quién me estaba narrando qué parte de la historia, porque a veces habla la abuela, a veces habla la madre, a veces habla la hija. Y entonces estuviste jugando con nosotros y eso me fascinó. Muchas gracias. Oye, yo quiero preguntarte, ya nos contaste que durante tu niñez, pues todo lo que viviste en el pueblo, las tradiciones de tu abuela, de las costumbres particulares de la zona, pero yo quiero que me compartas en el aspecto de la literatura. ¿Hay algunos escritores que te inspiren este género del terror o de lo oscuro? A lo mejor en la parte del cine también algunas películas que te hayan movido a escribir sobre esto. Sí, muchas gracias. Sí, la verdad es que yo creo que, bueno, hay una película que de hecho es mexicana, Vuelven, de Isa López, que a mí fue la que me dio un poco la clave cuando estaba pensando, claro, yo quería contar la historia de las mujeres de mi familia, ¿no? Y de esa casa, pero claro, tenía como un poco la duda mientras iba escribiendo de un poco de cómo tratar, ¿no? Es la violencia que ellas habían vivido, porque no quería, mi abuela y mi bisabuela sobre todo, ¿no? Han sido víctimas de la violencia de género y de clase, ¿no? Entonces yo no quería que en el libro, o sea, me sabía mal que en el libro volviesen a ser víctimas, ¿no? Era como revictimizarlas otra vez. Entonces estaba como que no sabía cómo acabar de encajar, ¿no? Eso.
Y vi esta película en la que, bueno, no sé si la habéis visto, pero si os acordáis, es las víctimas del narco, ¿no? Están ambientada en eso y lo que hacen es vengarse, ¿no? O sea, como una vez muertos, como que vuelven para vengarse. Entonces a mí esto no sé, me parecía interesante como que en la ficción por lo menos tuviesen una oportunidad, ya que en la realidad no la habían tenido, de vengarse, ¿no? Porque por desgracia no lo metieron a los jarabos detrás de la pared, ¿no? Pero por lo menos que en la realidad sí pudiesen hacerlo, ¿no? O sea, en la ficción sí pudiesen hacerlo, que la novela se pudiesen vengar, ¿no? Entonces, por eso es un poco una historia de venganza también, porque es como, mira, pues aquí sí lo vais a poder hacer. Y entonces esa peli me dio como mucho esa clave, ¿no? Luego también yo creo que hay gente que me ha dicho que es un libro muy latinoamericano y la verdad es que eso como que me produce mucho orgullo porque para mí es la tradición de literatura de terror y de fantástico en general, ¿no? Que más me ha influido y a la que yo creo que más le debe Carcoma, ¿no? Porque igual conocemos más o se conoce más así en general, ¿no? El terror anglosajón, ¿no? Pues las películas y hay autores muy importantes, ¿no? Y yo qué sé, y Stephen King o Shirley Jackson, que por ejemplo para mí sí que ha sido una influencia, ¿no? Pero claro, yo creo que para mí donde mejor se está haciendo la tradición que para mí ha sido más importante y yo creo que mejor que la anglosajona, más arriesgada, mejor literariamente, la latinoamericana, de terror y de fantástico, ¿no? Aquí en España no tenemos casi, no hay apenas tradición de terror ni de fantástico en general y yo creo o sea, no existe, no hay apenas autores que hayan hecho eso, ni vamos, desde el romanticismo en el siglo XIX, ¿no? Hay algo, pero no ha tenido continuidad y claro, y además ha estado muy poco valorada, ¿no? Era como, el que hacía eso era como de segunda categoría, ¿no? Si tú escribías terror, escribías fantástico, era como, bueno, sí, pero el realismo es la novela seria y el resto es, ¿qué estás haciendo? ¿No? Y claro, yo creo que en Latinoamérica no ha sido así, un poco en parte porque los grandes escritores han hecho fantástico, ¿no? El realismo mágico, pero también Cortázar, Borges, ¿no? Entonces, claro, si los escritores han hecho eso, ¿cómo vas a decir que es de segunda, ¿no? El fantástico o el terror o la ciencia ficción, ¿no? El realismo mágico, ¿cómo vas a decir que es de segunda, ¿no? De segunda categoría. Entonces, claro, yo como que he mirado mucho más a esa tradición. Yo creo que le debe muchísimo, que Carcoma le debe mucho a Pedro Páramo, sin ninguna duda, de escritores actuales también a Fernanda Melchor, eh, a Temporada de Huracanes sobre todo, pero también Paradise, que me parece increíble, ¿no? Aunque es igual menos como terror, bueno, es terror social en realidad, porque es muy terrorífico, ¿no? Lo que pasa, pero también Yuri Herrera a mí me gusta un montón, ¿no? Con este fantástico, el de Señales que precederán al fin del mundo, o sea, yo cuando leí ese libro era como, madre mía, ¿no? O sea, como me cambió totalmente también la forma de escribir y fue una influencia enorme. También, claro, yo creo que ahora hay un momento en Latinoamérica increíble. Eh, pues eso, ¿no? Fernanda Melchor, Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, bueno, aparte Mariana Enríquez, ¿no? Por supuesto, Samantha Sevlin, o sea, como, además, sobre todo de mujeres, no solo, pero porque también hay hombres, ¿no? Luciano Lamberti en Argentina, o sea, pero Bernardo Esquinca, ¿no? También en México, o sea, pero que están haciendo cosas increíbles, mucho más arriesgadas que lo que se está haciendo en Estados Unidos, por ejemplo, mucho más original, mucho más, no sé, mucho más interesante literariamente y yo creo que todo eso, ¿no? Hay gente que me ha dicho como que parece, ¿no? Como que parece casi un libro latinoamericano. Yo como, pues, o sea, me parece un piropo increíble, ¿no? O sea, me parece casi de lo mejor que se puede decir de Carcoma, porque para mí ha sido una influencia enorme. Pues muchísimas gracias. Yo no he visto esa película, vuelven, pero este fin de semana la voy a ver. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. Bueno, ahora Ricardo nos va a hacer favor primero de leer la pregunta de Héctor, que no puede hablar porque está en la oficina, y luego nos hará la pregunta propia. Así es que, Ricardo, gracias y adelante.
Hola, Laila, encantado de conocerte. Ya después te diré otras cosas, pero en este momento soy Héctor. Entonces, voy a leer tal cual me mandó la pregunta. Va a tener que ponerme los lentes porque yo ya casi no, ya no alcanzo a leer. Dice, hola Laila, me gustó mucho tu libro y más al saber que está inspirado en temas familiares. A mí por eso me gustaría saber si tu abuela estuvo de acuerdo en que contara su historia o cómo fue que lo pudiste hacer. Bueno, claro, esto es una cosa, porque, claro, en mi familia, toda la historia de mi bisabuelo, que está en el libro y que sí es así tal cual, ¿no? Esto de que él se supone que era, bueno, él venía de una familia muy, muy pobre, pero en la miseria absoluta, tanto que uno de sus hermanos, de mi bisabuelo, se murió de hambre cuando eran pequeños, o sea, vivían en una cueva, que esto aparece también en la novela, ¿no? O sea, era como la miseria, ¿no? O sea, el hambre. Y claro, él fue esquilador, que claro, es un oficio que era también de morirse de hambre, porque aunque aquí hacían la temporada, ¿no? Iban desde Andalucía hasta Francia y hacían como varios meses fuera de su casa, ¿no? Esquilando rebaños por toda la península, incluso en Francia también. Pero claro, no dejaba de ser un oficio que se hacía igual 7 meses al año y claro, ellos no tenían nada, entonces era como que no cuadraba, ¿no? Que se hubiesen podido construir una casa que vale que no, o sea, no es una mansión, pero es que no o sea, vivían en una cueva, o sea, es que se morían de hambre, ¿no? O sea, y cómo de repente pues compras el terreno, construyes la casa que la construyó con su hermano, ¿no? Lo hicieron ellos, la muebla, ¿no? Una casa de 2 plantas que está bien y claro, pero en mi familia eso es un tabú. Él maltrató mucho a mi bisabuela, tanto que cuando le mataron en la guerra, porque realmente murió en la guerra, mi bisabuela se alegró, o sea, y en el pueblo se alegraron, o sea, era como, menudo peso te has quitado encima y menudo lo que te has quitado encima. Y de hecho mi bisabuela estuvo siempre de luto toda su vida, se quedó viuda muy joven, con 32 años, pero siempre estuvo de luto hasta que se murió con 70 y tantos. Y claro, en el pueblo le decían, no lo merece, con la mala vida que te dio, no merece que estés de luto, ¿no? Pero para ella fue una forma de decir, no estoy disponible para el resto de los hombres. O sea, era como, no quiero saber nada más de los hombres, no quiero volverme a casar. Y ella lo decía, ¿no? No quiero que ningún hombre vuelva a entrar en esta casa a mandarme a mí y a mi hija, ¿no? O sea, porque por la violencia que habían vivido, no es como yo no me arriesgo más a que esto me vuelva a pasar, ¿no? Entonces, claro, toda esta historia de los maltratos de mi bisabuelo y de cómo prostituyó a mujeres, y de ahí era donde realmente sacaban dinero, eh, claro, esto era como un tabú en mi familia, o sea, esto no se hablaba. Y ya una prima de mi abuela, ahí en el pueblo, me dijo, bueno, es que tu bisabuelo vivía de las mujeres. Entonces, claro, era como, bueno, ¿esto qué significa exactamente? ¿Tenía un amante que le daba dinero? O sea, ¿qué es esto? Y ella me dijo, no, tal casa, una casa que hay en mi pueblo, ahí era donde esa casa era donde la prostituía, que es una casa que sigue existiendo, aunque o sea, la vendieron, ya no tiene nada que ver, es una familia, pero claro, o sea, como me dijo, es esta casa, ¿no? Y claro, yo eso no lo sabía, para mí fue un shock, y claro, mi abuela no quiere hablar de esto y no quiere que se sepa y no quiere que lo cuente, ¿no? Y claro, ella no ha leído el libro porque es súper mayor, tiene 90 y muchos años, pues ya no puede leer. Pero claro, cuando me hicieron una entrevista aquí en una radio nacional, que ya sí que es por la cadena SER, ¿no? Que aquí la hay a todo el mundo, o sea, que sí que ya como que tiene, ya no está solo como digamos en círculos literarios, sino que ya no hay a todo el mundo. Ella, claro, ya lo sintonizó, ¿no? Pues ahí contenta de, mi hija va a salir, o sea, mi nieta va a salir ahí en la radio, ¿no? Nacional. Y claro, ahí sí que luego me llamó y me dijo, bueno, como enfadada, ¿no? De los trapos sucios se lavan en casa, o sea, que es esta hora de que vayas contando por ahí, ¿no? Pues esto, claro, las cosas malas de la familia, ¿no? Ella sí que se lo tomó un poco mal. Pero, o sea, bueno, nada, o sea, se enfadó un poco, pero tampoco, o sea, tampoco ha supuesto como un conflicto, ¿no? En mi familia ni nada, pero sí que
claro, para ella de repente fue como, madre mía, ahora todo el mundo va a saber esto, que encima es una vergüenza, ¿no? O sea, que no es algo que para ella, claro, pues es una vergüenza, ¿no? Que su padre hiciese eso. Y claro, ¿no? Pues esto, o que se sepan esas cosas, ¿no? Y sí que ella sí que fue como, ay, madre mía, ¿no? Como, menos mal, lo que sí que, por lo menos como no puse el nombre del pueblo, pues ni el nombre como de ella, ¿no? Los personajes principales no tienen No nombre. tiene nombre. Entonces eso, bueno, pues así, eso le parece mejor, ¿no? Como, bueno, pues ya está, no, por lo menos no está ahí el nombre puesto. Pero claro, el que sí que está es el de los Jarabo, que además ese sí quise ponerlo, porque, o sea, ese sí que fue una decisión, es el nombre real, y sí que fue una decisión como consciente, ¿no? Y un poco política de ponerlo, porque esa familia sigue siendo la familia rica, ya no viven allí, y son un poco familia venida menos, o sea, son menos ricos que eran, pero claro, fue una familia muy cercana a la dictadura, porque de hecho el padre, digamos, sí, el padre, que era el padre en esa época de la familia, fue uno de los ministros de Franco, o sea, fue durante un tiempo ministro de Justicia con Franco en los primeros años, además de la posguerra, los más duros de la represión. O sea, fue una figura muy importante en la represión en general de España, ¿no? En todo el país. O sea, era el ministro de justicia, ¿no? O sea, cuando se estaban fusilando a gente y haciendo juicios sumarísimos a gente. Y había campos de concentración, ¿no? O sea, entonces, claro, para que veamos, ¿no? La gente que era. Y hacían, ellos, los jarabo, cazaban gente. O sea, hacían cacerías en vez de jabalíes o de ciervos, de gente, de la gente que había huido al monte, los hombres sobre todo, que habían huido al monte a la sierra. Algunos por intentar escapar, sí, por intentar salir hacia Francia, ¿no? Y otros por ideas políticas, porque hicieron una guerrilla, ¿no? Y pensaban que podían combatir a la dictadura desde la guerrilla y pensaban que la dictadura no iba a durar tanto, que iba a durar pues igual unos pocos años, pero que iban a poder, pues igual con la intervención de Francia, ¿no? O de Inglaterra, o que iban a sacar a Franco del poder. Eso, claro, no pasó, pero la guerrilla en Maquis estuvo hasta el 52. Claro, muchos años, desde el 39, ¿no? Hasta el 52, la gente viviendo ahí en el monte. Y lo que hacían estos, los jarabos, eran cazarlos. O sea, organizaban cacerías los fines de semana con amigos que traían de Madrid y con la Guardia Civil, la policía, lo sabía perfectamente, y los pillaban por el monte y los asesinaban. Y claro, esa gente ni se ha encontrado ni siquiera sus cuerpos ni nada. Entonces, claro, y esa gente, estos jarabos nunca han pagado, nunca se les ha juzgado, se les ha exigido ninguna responsabilidad de lo que hicieron. No ha habido ni siquiera como algún cierre simbólico, alguna reparación simbólica, por ejemplo, para la gente que combatió en la guerrilla, ¿no? Que en otros países sí ha habido. O sea, por ejemplo, los guerrilleros españoles han sido reconocidos en Francia, por ejemplo. O sea, tú vas a Francia y en Francia hay calles con nombres de guerrilleros españoles. Algunos de ellos porque luego combatieron en la Segunda Guerra Mundial. O sea, los que salieron al exilio a Francia luego combatieron contra los nazis. O sea, fue gente que se tiró 8 años luchando contra el fascismo, ¿no? Primero en España y luego que murieron algunos en campos de concentración en Polonia, en Alemania, ¿no? Y toda esa gente ha tenido más reconocimiento, por ejemplo, en Francia que en España, ¿no? O tuvo reconocimiento los que salieron al exilio en México, vosotros lo sabréis mejor, ¿no? O sea, fueron mejor recibidos de los que luego ha sido aquí, ¿no? O sea, aquí no ha habido nada, ni siquiera como en Argentina o en Chile, o sea, nada. Entonces, claro, eso sí que era, ese nombre sí que quería que estuviese, ¿no? Como, bueno, mira, pues lo poco que yo pueda hacer, que es pues, escribir un libro, ¿no? Y poner ahí el nombre, por lo menos, que esa parte sí que, no sé, que sea un poco, pues, sí, reconocimiento del daño que hicieron, ¿no? Que por lo menos quede ahí por escrito en algún sitio, ¿no? Yo qué sé, que pues eso, pues mira, pues por lo menos está llegando a otros países, ¿no? Y gente sabe ese apellido lo que significa, ¿no? Que aquí gente de otros países, ¿no? Está sabiendo lo que significa ese apellido, pues es un poco como, bueno, no han pagado por nada, ¿no? Pero ahí está esa pequeña venganza, ¿no? En el libro. Wow.
Pues muy bien, a nombre de Héctor te agradezco. Ahí está. Y ahora pues me toca a mí. Primero, ¿qué pedazo de libro te has escrito? Maravilloso. Deja de decirte que es la segunda vez que lo leo. La primera vez lo leí y fue una sorpresa, ¿no? A cada quien que encontraba lo recomendaba. Así, léelo, léelo, léelo. Pero en la segunda ocasión, ahora a raíz de que íbamos a tener este encuentro, pues me sorprendió todavía más porque se te olvidan cosas y cuando las vuelves a leer, pues como que descubres otras cosas dentro de la misma y te hace más reflexivo cada uno de los temas que tiene. A mí me llamó mucho la atención eh, que yo creo que también es una forma de denuncia o una cuestión política. Cuando la Anita está narrando que están todos los periodistas afuera y que todo el pueblo empieza a decir, pues sí, es culpable, ¿no? Y que yo empiezo a decir cosas aunque ni siquiera sepa la verdad, ¿no? Y esta parte de normalización que se tiene a través de los medios, donde prácticamente les crees lo que dicen sin siquiera tener fuentes o realmente la verdad, me llamó muchísimo la atención, me impresionó, y pues me dejó mucha reflexión, ¿no? Entonces, creo que tu libro, más allá de la forma en que esté escrito, y tú me lo dirás, es como una especie de denuncia de muchos temas que todo mundo como que normaliza y no las visualiza, ¿no? Se quedan como que sí las sabemos que existen, pero mejor que se queden ahí, ¿no? Yo te agradezco mucho y bueno, pues básicamente esta es mi pregunta. Y la segunda es si ya estás trabajando en otra cosa, porque tengo muchas ganas de seguirte leyendo. Sí, claro, yo es un libro que escribí también, o sea, los personajes están muy rabiosos, las Muy, dos, muy ¿no? rabioso. Tienen Esa frase, mucha rabia. Sí. perdón, esa frase que pusiste que en vez de que te den lástima, que te tengan miedo, hijo, a mí se me quedó grabadísima, ¿no? Y es lo que estás diciendo, es mucha rabia lo que traen encima esas mujeres, ¿no? Como pareciera que no quieren a nadie. Claro, yo es que mi bisabuela era muy así también, porque claro, mi bisabuela es muy parecida, o sea, es al personaje que aparece en el libro, o sea, ese es el que está muy fiel a la realidad, ¿no? Y claro, ella, esto, ¿no? Cuando se queda viuda con 32 años, ella lo que no quiere es volver a ser criada de los ricos, ¿no? Entonces aprende a coser ella sola, con esto aprende a coser, o sea, le pide a su hermano un préstamo para comprarse una máquina de coser y aprende a coser desmontando ropa y volviéndola a montar, aprende así a hacer patrones y a coser. Y entonces se pone un poco como independiente, ¿no? Como cosiendo por encargo, ¿no? Por el terror que tenía, ¿no? Y la rabia que tenía de tener que servir, ¿no? De tener que ser criada. Entonces ella eso lo decía mucho, ¿no? Y estaba muy orgullosa de haber conseguido salir de la servidumbre, ¿no? De, y ella tenía muchísimo carácter, claro, probablemente. Y era una persona muy dura, ¿no? Claro, yo qué sé, te quedas viuda con 32 años. Nunca, claro, además, los que habían sido del bando perdedor no tuvieron pensión, las viudas ni nada. O sea, suerte que no te fuiste tú, la viuda también a la cárcel, ¿no? O sea, claro, no tenían nada. Y ellas, nada, no tenían tierra, no tenían ninguna más que pues esto, ¿no? Y entonces ella consiguió salir adelante pues siendo una cabrona, realmente, claro. O sea, tenías que serlo también un poco, ¿no? Para sobrevivir ahí. Entonces, y eso, siendo una persona muy dura. Y claro, ella tenía mucho y mucho odio, mucho rencor. Además, también hay una cosa como que a mí me gusta mucho también literariamente, que eso sí que viene, yo creo que es la parte un poco, digamos, española del libro, que es la tradición española un poco del terror, el realismo, es realismo, no es terror, no es género fantástico, pero de la tradición del rural español, como novelas que han denunciado como el horror del campo, ¿no? De la violencia de clase en el campo. Sí, desde Lorca, ¿no? Con la casa de Bernarda Alba, que es esa casa cerrada, ¿no?
que dice, ¿no? Bernard Alba dice, aquí no va a entrar ni el viento por los postigos, ¿no? O sea, y tiene a las hijas ahí encerradas, ¿no? Y es otro personaje de esto, otra mujer durísima, ¿no? Terrible. O también un libro al que yo creo que Carcoma le debe mucho, ¿no? Que es, igual es una mezcla, si tuviese que decir de qué es una mezcla de Carcoma, probablemente diría que es Pedro Páramo y Los Santos Inocentes. No sé si, creo que Los Santos Inocentes igual se conoce menos fuera de España, menos que Lorca, ¿no? Pero Hasta Santos película Inocentes, hubo. sí, la película igual es más conocida, que es Es, una película es más conocida que el increíble. libro, claro. Claro. Sí, la película es increíble, o sea, y es muy fiel al libro, es casi lo mismo, ¿no? Y claro, es esta cosa de cómo el señorito le hace trabajar con la pierna rota y cómo le tiene de perro, ¿no? En la caza, en las partidas de caza. O sea, es que eso pasaba, o sea, es que era así, realmente. O sea, o sea, todo lo que puedas poner en la ficción no se acerca como era la realidad, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Yo creo que como que lo que tiene igual de la tradición española es eso, ¿no? La idea de la casa cerrada, de los personajes duros, ¿no? Que han tenido que sobrevivir, del rencor, eh, y como también yo creo que yo lo escribí también con mucha rabia, yo misma, ¿no? Y creo que eso se impregna, ¿no? Con mucha rabia un poco de conocer la historia familiar, ¿no? Y sí, a mí me gusta mucho, bueno, Mark Fisher, el filósofo inglés, él tiene un texto así muy cortito, pero sobre el resentimiento, ¿no? Él escribía mucho sobre la clase, sobre la violencia de clases, y tiene un texto que a mí me gusta mucho sobre el resentimiento, porque él dice que el resentimiento no es tan malo en realidad, ¿no? O sea, que parece que está muy penalizado porque pues parece que no, pues tener rencor es una cosa mala, ¿no? Y claro, él dice, ¿qué es el resentimiento? Incluso etimológicamente es volver a sentir, ¿no? Resentir, ¿no? Como volver a sentir. Claro, él dice, ¿qué vuelves a sentir? Vuelves a sentir el dolor de las generaciones anteriores, o sea, el resentimiento, ¿no? Es un poco el dolor de que vivió tu padre por la violencia a lo mejor que vivió tu padre o que vivió tu abuelo o que vivió la gente de tu zona o de tu etnia o de tu... Entonces dice, pues oye, también es un sentimiento muy político, ¿no? O sea, es verdad que no puedes dejar que se te pudra adentro, o sea, es verdad que puede llevar a sitios también muy oscuros y te puede hacer mucho daño si no sabes manejarlo, ¿no? Si no sabes dirigirlo, si no sabes cómo, sí, dirigirlo hacia el enemigo, ¿no? O sea, hacia quién ha provocado esa violencia y quién es responsable de esa violencia, ¿no? O sea, tiene que estar dirigido porque si no es verdad que puede ser muy malo para ti mismo, ¿no? O sea, te pudre, te convierte en una persona también terrible, te puede convertir en una persona terrible, ¿no? Pero yo creo que también tiene o sea, que no es, o sea, que si bien manejado, o sea, puede ser también importante, ¿no? Para cambiar las cosas, es necesario para cambiar las cosas, ¿no? ¿No? Esto que decía el Che, de que el sentimiento más importante para un revolucionario es el amor. Y yo creo que eso es verdad, pero luego ¿no? La contestación un poco de Mao es el sentimiento más importante es coger un fusil, ¿no? O sea, déjate del amor, ¿no? La revolución sale de los fusiles, o sea, como, Claro. bueno, pues igual se necesitan las dos cosas, ¿no? Se necesita mucho amor, pero el resentimiento puede ser mucho amor también, porque en el fondo es eso, ¿no? Es empatizar con el dolor de otros y volver y sentir como propio el dolor de otros, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, ¿no? Ahora creo que no tengo tanta rabia, pero, pero sí, también a mí me gustan mucho los autores que escriben muy desde ahí, ¿no? Me gusta como esa literatura, ¿no? Pues, por ejemplo, Edouard Louis, este escritor francés, yo creo que es joven, yo creo que es del 92 así, es muy joven. Y él también viene de una zona rural de Francia como muy pobre y escribe con mucha rabia, él escribió con mucha rabia la historia de su padre y de su madre, pero sobre todo la de su padre porque él tuvo una enfermedad laboral, su padre, y además retiraron las ayudas, fue un momento de recorte del estado del bienestar en Francia, de la sanidad pública, ¿no? Y su padre pues murió por una mezcla de enfermedad laboral y de recortes del Estado y escribió un libro con mucha rabia sobre eso, como muy autobiográfico,
y a mí, por ejemplo, es un escritor que me gusta mucho, ¿no? O no sé, Donald Ray Pollock también, que también, ¿no? Escribió, además se nota que su primera novela está escrita con mucha rabia y luego la siguiente ya se nota que está en otro sitio él también, ¿no? Como que sacó ahí lo que tenía que sacar y luego ya, pues, Exorcizó. claro, pero a mí me gusta mucho, ¿no? Que también cuando noto eso, o sea, cuando noto también que, que, que está el escritor puesto ahí, ¿no? En su obra. O sea, que lo que siente está reflejado ahí, ¿no? En la obra. Y con lo que estoy trabajando ahora, bueno, yo creo que igual lo podéis ver un poco. Esto de aquí es la siguiente novela. Que, claro, yo escribí Carcoma hace 2 años y pico ya, desde que la escribí. Luego, claro, pues hasta que se publica, ¿no? Pasa tiempo, ¿no? Y las correcciones, el proceso editorial. Pero sí, o sea, llevo un tiempo y nada, es una historia un poco más ambiciosa en el sentido literario, en el sentido de tiene más personajes, ¿no? Tiene más tramas, porque al final Carcoma es cortita, ¿no? Y no tiene muchos personajes, o sea, tiene 2 personajes protagonistas, ¿no? Pero sí, es como un poco más, quiero que sea un poco más larga, ¿no? Entonces ahí estoy. También va a ser de terror, también terror social, pero ambientada más como en la última parte de la dictadura, la transición a la democracia, o sea, desde los años 60 más o menos hasta la actualidad. Y luego nada, luego estoy trabajando en un guión de terror con un director español que yo no conocía para nada en el mundo del cine, o sea, no soy nueva completamente, pero sí, pero estoy contenta porque es muy diferente de escribir novela, realmente. Escribir un guión es muy, muy diferente. A mí me ha sorprendido muchas cosas, ¿no? Del propio proceso y bueno, estoy aprendiendo, así que... Y eso también, es un proceso larguísimo, más que la literatura, todavía no es súper difícil que salga alguna película, ¿no? También son muy caras, o sea, yo aluciné con lo caro que es hacer incluso una cosa pequeñita, ¿no? En el cine, o sea, es increíblemente caro, necesitas un montón de dinero de financiación, de que te den el dinero, de ayudas, de, bueno, las productoras, hablar con un montón de gente, vender el proyecto, ¿no? Es muy diferente a escribir un libro. Pero nada, estamos contentos y creemos que puede tirar. Todavía estamos ahí trabajando en el guión, pero sí, esos son como los 2 proyectos así que tengo. Van un poco para largo, la novela sí que creo que la acabaré este año y con suerte a ver si se publica el año que viene, pero la película supongo que irá para más largo. Muy bien. Pues agradecido con tus letras, agradecido con tu generosidad al platicarnos y pues vamos a esperarnos un año, pero aquí estaremos. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias. Jenny, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchas. Laila, guau, qué maravillosa eres. De verdad, es un libro que me sorprendió desde el momento en que vi que era realmente nuestra protagonista una casa. Dices, bueno, para empezar he leído libros sobre casas, pero tu forma de contarla, dije, la enalteces, realmente la llevas a otro nivel. Realmente fue algo, se puede decir que hasta diferente a lo que ya había yo leído. Me encanta la forma en cómo también haces esa crítica social, como le has comentado, tu forma como nos ambientas el lugar, como nos ambientas a los que no somos del lugar, nos los haces totalmente imaginar, verlo en la mente. Me encanta también esta forma en cómo nos vas llevando por cada personaje y cada cosa que sucede en la casa, y no nace en la casa, ¿no? Sino afuera. Esta también es una historia, creo que llena de herencia, llena de, ¿cómo te diré? Pues también de historia, ¿no? De historia real. Entonces, sí, sí, realmente estas tradiciones, muchas que conocemos, exactamente como decía, ¿no? Llena de estos dichos, refranes, que creo que muchos conocemos, pero realmente fue maravilloso la forma en cómo nos fuiste llevando y cómo nos fuiste introduciendo. Yo déjame decirte que el armario no lo he vuelto a ver de la misma manera. Trato de tener las puertas cerradas porque sí, ya no es igual. No le he puesto la silla, pero sí mantener las puertas cerradas. Es la verdad. Pero sí, sí, afortunadamente mi perrita se mete abajo de la cama, entonces que no hay nada, no tengo problema. Pero sí, sí, realmente fue una novela increíble que nos fuiste llevando desde empezarnos a adentrar por la familia hasta llevarnos a
Se puede decir que también, ¿no? A las lágrimas, a la risa, al miedo, al vernos como la historia del abuelo, o sea, dices, pues había que ver de qué forma, ¿no? Sacar el dinero, aprovechándose de lo demás. Pero fue realmente una historia creo que muy completa que nos llevaste de principio a fin. Y para no repetir preguntas, yo te quería hacer otra. Yo sabía que esta historia la habías hecho, porque pues ya tiene tiempo que salió, que la habías hecho para un cuento. No sé qué tan real sea esto. Si nos pudieras contar un poquito más por qué novela, a mí me encantó, de verdad, gracias por hacer la novela, pero creo que también es muy diferente, ¿no? El hacer un cuento, hacer una novela. Creo que toda esta forma de escribir, esta prosa, realmente es distinto un cuento a una novela. Entonces, si nos pudieras contar un poquito más de eso. Sí, Gracias. muchas gracias. Sí, claro, al principio iba a ser un cuento para una antología que me pidió una editorial, bueno, la editorial con la que salió luego aquí la novela en España, de varias autoras y me pidió un relato corto. Entonces, yo estaba en casa de mi abuela en ese momento, en la casa de Carcoma, en donde pasa la novela, y tiene mucho que ver con el armario, porque la habitación en la que yo me suelo quedar cuando voy, hay un armario que es como un armario como muy importante en la familia, en el sentido de que no es el armario donde está la ropa del día a día, sino es donde está como la ropa como que tiene un peso en la familia, ¿no? Por ejemplo, la ropa de mi abuela, o sea, el vestido de novia de mi abuela, que ella se casó de luto además también, entonces un vestido negro, ¿no? Esto que decía, los trajes de nazareno, con la capucha, ¿no? Que es una cosa que impresiona mucho ya de por sí, aunque estés acostumbrado a verlo, te impresiona, ¿no? Es que entonces en ese armario no están justo pues eso, ¿no? Como la ropa ahí, como con peso en la historia familiar, ¿no? De trajes especiales, ¿no? Que no es lo que te pones en el día a día. Entonces, claro, sabéis que las casas de los pueblos también, pues, casas viejas y yo que sé que no están a lo mejor también construidas como las de las ciudades o los pisos, ¿no? Pues esa puerta, ese armario se abre todo el rato solo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que estaba ahí, después de cenar, mi abuela ya se había acostado, pero ella se acuesta pronto, yo estaba ahí un rato con el ordenador porque todavía no me podía dormir, y de repente la puerta hizo como del armario se abrió, ¿no? Y claro, se abre y ves el traje de nazareno con la capucha, o sea, como que de repente se abrió así. Y claro, la casa de mi abuela es una casa que da miedo, o sea, nadie se quiere quedar sola ahí, en esa casa. De hecho, hace poco estuvo ingresada mi abuela unos días por un problema de salud, ingresada en el hospital, y mi abuelo se fue a casa de una sobrina suya a dormir esos días porque no se quiere quedar ahí, o sea, nadie se quiere quedar en esa casa sola. De hecho, hay cosas de esa casa que no metí en la novela porque me parecía que era como un poco, que iba a quedar como demasiado, ¿no? Y como un poco un cliché. Pero hay una historia con la casa, porque la casa está apartada del pueblo, ¿no? Como aparece en la novela. Eh, y y en esa casa no tenía pozo, no tenía, aquí, bueno, no sé si allí también se llama aljibe en México, pero aquí se llama aljibe a los pozos, son pozos que están como, que recogen el agua de la lluvia, no de agua subterránea, sino como del tejado. De la casa hay como una canalización porque es una zona muy seca, muy árida, ¿no? Y entonces, en origen no tenía, entonces mi bisabuela ahorró un poco de dinero y contrató a un hombre, pagó a un hombre para que excavase el pozo, ¿no? Y lo hiciese. Y ese hombre, y de esto mi abuela se acuerda perfectamente, sacó huesos, o sea, sacaba una cabeza humana. Entonces, eh, claro, eso, nada, lo llevaron ahí al osario del cementerio y bueno, pues no se supo. Y luego, como muchos años después, un vecino compró un terreno al lado y hizo como, bueno, no era una casa, pero era como un sitio pues para ir a hacer una barbacoa, ¿no? Los fines de semana y tal. Y movió unas piedras que había y esto, y también salieron huesos. Entonces el hombre investigó un poco, como por qué aparecían ahí en esa zona huesos, y huesos humanos, ¿no? Cree que fue una epidemia de cólera probablemente del siglo XIX, del XVIII, del XIX, que para que no se contagiase en el pueblo, como eso estaba apartado, ahí no había nada construido entonces, pues que igual los enterraron ahí, ¿no? Para evitar como el contagio. Pero claro, no quedaba ninguna señal, ni ninguna marca, ni lápida, ni nada, ¿no?
Entonces, pero claro, eso me parecía que sonaba mucho como a película americana, ¿no? Película yankee de cementerio debajo de la casa, ¿no? Que parecía como un cliché, ¿no? De película estadounidense ahí de Hollywood. Entonces, esa, por ejemplo, no lo puse, ¿no? Pero claro, es una casa como muy cargada y mi abuela ella sí que te cuenta, o sea, yo nunca he llegado a ver nada, pero mi abuela sí que cuenta cosas ahí por ejemplo, ella estuvo un tiempo que se encendían las dos luces de la mesita de al lado de la cama, de la mesita de noche, las dos lámparas se encendían a la vez como a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces yo intentaba como buscarle la explicación racional y decirle, bueno, a ver, abuela, eso seguro que es porque las dos están enchufadas en realidad en el mismo enchufe con un, ¿no? con un ladrón de estos, están las dos enchufadas ahí y eso seguro que mueves el cabecero o algo y se mueve, ¿no? O sea, como... Y ella decía, ya, claro, sí, a las 3 de la mañana todos los días a la misma hora. Y ella le preguntó a su párroco, así, su confesor, ¿no? Él le recomendó que rezase el rosario todos los días y ella empezó a rezar el rosario todos los días y bueno, eso mi abuela, ¿no? Bueno, ya lo contaba antes, ¿no? Muy creyente también. Y a partir de ahí dejó de pasar y ella puso también, tiene como puestos rosarios debajo de todos los colchones, no como medida preventiva así de que no vuelva a suceder. Pero claro, ella sí que tiene como experiencias así como de estas en la casa, pero ella las vive con mucha naturalidad, un poco por lo que decíamos antes también de que en realidad que no hay que tenerle miedos a los vivos, no a los muertos, y también un poco por que eso intenté que estuviese en Carcoma también, porque en realidad, claro, yo lo que pensaba, toda la historia de las sombras, ¿no? En mi pueblo, tiene mucho que ver también con la guerrilla, ¿no? Lo que contaba antes, de que, claro, los guerrilleros, mientras estaban en el monte, ellos bajaban a los pueblos de noche, claro, ¿no? Y estaban escondidos en el monte. Y eran sombras, ¿no? De alguna manera, porque, claro, ellos tenían a las mujeres, a los hijos, a las madres en los pueblos. Entonces, a veces, pues uno bajaba por medicamentos o para llevar cartas o para saber cómo estaban, ¿no? O para dar noticias. Y claro, eran sombras que vivían en la montaña, ¿no? Y cuando estaban vivos, pero de alguna manera también, según los fueron matando o los fueron encarcelando, ¿no? Sobre todo a los que murieron allí, eso, que murieron sin entierro, sin nada, sí, y que nunca se van a encontrar tampoco sus cuerpos ya, porque ni siquiera están señalizados, ¿no? Entonces, de alguna manera se han quedado como sombras, ¿no? Y claro, también yo lo que pensaba era que a un fantasma, en la tradición un poco de Occidente, que, bueno, las tradiciones de Asia también son diferentes, ¿no? Pero en Occidente un fantasma es un trauma, ¿no? Que no se ha cerrado. O sea, cuando pensamos en un fantasma, es pues una muerte violenta, ¿no? Alguien que se ha suicidado, que ha sido asesinado y que tiene algo pendiente, ¿no? Por eso vuelve, porque tiene una cuenta pendiente, porque hay algo no solucionado, ¿no? Entonces es como una herida abierta, ¿no? Es como algo como un trauma que no se ha cerrado, ¿no? Entonces, claro, yo pensaba, joder, pues aquí, lo que decía antes, ¿no? Si aquí no ha habido juicios, no ha habido reconocimiento siquiera simbólico, no ha habido un cierre simbólico a lo que pasó, un reconocimiento de alguna manera, pues esas sombras siguen, ¿no? De alguna manera como la idea de la sombra. Entonces, claro, volviendo un poco a lo de la historia corta, surge de ahí, surge del armario. Al principio iba a ser el primer capítulo, es sobre todo el primer capítulo, aunque luego cambié cosas, ¿no? Pero sobre todo el primer capítulo y surge más por contar esta sensación del armario, ¿no? Del armario de la puerta abriéndose. Y luego ya sí que pensé bueno, que había más que contar, ¿no? De la propia historia de la casa y de la propia historia de las mujeres de mi familia, ¿no? Y de un poco la historia también de esas sombras y de que lo que quería decir antes también, de que las sombras son un poco de los nuestros, ¿no? O sea, yo pensaba, toda esa gente que mataron ahí eran de los nuestros, ¿no? Entonces, eh, esta idea de que a quien tienen que aterrorizar es a los ricos, ¿no? O sea, a nosotros no nos van a hacer nada, ¿no? Si están de nuestro lado. Bueno, al final también
no sé si conocéis un poco como esta visión del marxismo gótico, ¿no? Como esta visión, bueno, viene mucho del mundo anglosajón, ¿no? Pero como la visión un poco, bueno, por lo visto, yo esto no lo sabía, pero por lo visto Marx era un gran fan de la literatura gótica. O sea, él leía mucha literatura gótica, le gustaba mucho, ¿no? Y por eso están las novelas, ¿no? Y por eso hay muchas referencias a vampiros, ¿no? A la burguesía como vampiros, o sea, como muchas referencias a cosas de estas en el Capital, incluso en el Manifiesto Comunista, ¿no? Al final, el Manifiesto Comunista empieza diciendo un fantasma, un espectro recorre Europa, ¿no? Entonces, como, o sea, pues, ¿no? Los fantasmas, ¿cómo no van a ser de los nuestros, ¿no? Como toda esta lectura un poco, sí, como de la izquierda desde lo gótico, como que a mí me interesa mucho. También hay un autor que se llama David McNally que publicó un libro, esto, como analizando un poco estas cuestiones así como desde la literatura gótica y del terror, como analizando el marxismo desde ahí, ¿no? Y él decía, analizaba Frankenstein, el libro de Frankenstein, y él decía que la criatura, ¿no? El monstruo de Frankenstein, que era una metáfora del proletariado, ¿no? Y porque está hecho, bueno, aparte de que Mary Shelley y su marido, Percy Shelley, ¿no? Era gente de izquierda, ¿no? Y comprometida con la independencia de Irlanda, ¿no? De su momento, con muchas luchas de su momento, pero aparte decía que es como la metáfora perfecta del proletariado, porque es un cuerpo hecho con muchos cuerpos diferentes que cobra la vida, ¿no? Y que se rebela contra su creador, que es un burgués, ¿no? Un médico que además le maltrata, o sea, le trata muy mal en el libro, mucho más que en las películas, ¿no? Pero que además en el libro, sobre todo, en las películas no, pero en el libro o sea, se educa a sí mismo y es sensible y lee poesía increíble, o sea, no es para nada como en las películas que apenas sabe ni hablar, ¿no? O sea, en el libro lee a poetas románticos, o sea, o sea, desarrolla como una cultura y una sensibilidad propia, pero a la vez también tiene un poco de ganas de vengarse, claro, es una historia de venganza también Frankenstein, ¿no? Persigue a su creador que le ha abandonado y le persigue, ¿no? Entonces, como, me parecía como muy bonita también, o sea, como meter un poco esa idea, ¿no? De que al final también las maldiciones, la magia, también ha sido una forma de defenderse de la gente que no tenía nada. Cuando tú no tienes poder de ninguna manera, pues era una forma de ganar poder, ¿no? También esto se ha estudiado, yo creo, mucho, o al menos yo desde donde lo conozco, pues, por ejemplo, las revueltas de esclavos, ¿no? En Estados Unidos, cómo utilizaban o la magia y de todas las religiones de la diáspora africana, ¿no? En el Caribe, cómo, por ejemplo, han servido, ¿no? Para levantamientos y rebeliones, o la propia independencia de Haití, ¿no? Que empieza con un rito vudú. Es como, claro, pues, o sea, la magia, ¿no? Es también la forma de empoderamiento, de tener poder cuando no tienes nada, ¿no? Cuando estás en la peor de las situaciones, pues todas estas, la creencia, ¿no? Los rituales, las maldiciones, ¿no? También por ahí me parecía que tenía como relación, ¿no? Bueno, creo que me he ido mucho No, no, de la es como una defensa a la humillación, ¿no? Claro, yo creo que ellas en el libro lo utilizan, ¿no? Pues no tienes nada, ¿no? Pues utilizas ahí como el atado este que se llama en el libro, que eso lo hacía mi bisabuela, mi abuela, ¿no? Pero mi bisabuela sí que lo hacía. O las maldiciones, ¿no? Lo de escupir en la puerta del vecino, ¿no? Entonces, pues eso, cuando estás en el peor sitio que puedes estar socialmente, como lo más abajo de todo, pues es una manera de ganar poder, de ganar también de hacer comunidad también muchas veces, ¿no? Con otra gente que está como tú. Todo eso como que me quería que estuviese también en el libro, ¿no? Con esa perspectiva. Sí, ¿no? Porque también era como esa parte de ser una defensa, ¿no? Porque causando ese miedo a la brujería, Claro.
también no se metían tan fácil contigo. Claro, Entonces, cuántas veces también las mujeres pues han tenido que usar eso, ¿no? Que recurrir a ello para, pues sí, para defenderse y para sí, protegerse. no, sí, de verdad increíble. Muchísimas gracias, Leila, de verdad. Estaré esperando ese libro que ya estás escribiendo. Gracias. Eres muy buena, muchas gracias. Ale, adelante. Gracias, Laila. Muchas gracias por tu libro. Igual lo disfruté mucho. Mis preguntas ya han sido resueltas. La que tenía era la de la brujería, entonces ya lo acabas de contestar. La otra pregunta es, yo tampoco soy también amante de las películas de terror. Lo que cuentas de que los muertos se esconden en las ollas, eso sí fue como nuevo para mí. Y también mencionaste temporada de huracanes. La casa de tu abuela me recordó mucho la casa de la bruja de temporada de huracanes, que estaba lejísimos, que nadie se quería acercar a la casa. Entonces me recordó muchísimo a esa casa de temporada de huracanes, Laila. Muchas gracias por tu lectura. Yo también ya estoy esperando el siguiente libro. Gracias. Gracias, sí, yo creo que bueno, Fernanda Melchor, digo, a ver si en algún momento la conozco, a ver si puedo ir a México o la conozco, porque para mí es increíble lo que hace. Y sí, también yo creo que la Casa Encantada, ¿no? Que también salió antes, la casa como personaje, que es muy propio del subgénero de las casas encantadas, ¿no? Que es como un subgénero per se en el terror. Claro, yo creo que también el terror es un género muy político, ¿no? Por sí mismo, quizá no lo parece tanto porque está muy codificado, ¿no? O sea, hay muchos códigos que tienes como que desentrañar un poco. Pero, por ejemplo, las historias de vampiro, ¿no? Siempre han tenido esta parte homoerótica, ¿no? Tenían muchas, siempre los vampiros eran como, ¿no? Bisexuales y tenían toda esta carga como erótica. Y, claro, pues muchas veces a lo mejor cuando no se podía hablar de otra manera de eso, pues hablaba así, ¿no? Pero ya, por ejemplo, en Carmila, ¿no? Como ya es una historia homoerótica, es una historia lésbica, y estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Pues igual no se podía hablar. Si hubiese escrito una novela realista, igual no podría haber metido esa relación entre dos adolescentes, dos chicas, ¿no? Y ahí está, como todo el rato, ¿no? O, no sé, por ejemplo, las historias de Casas Encantadas, yo creo que muchas de ellas también son una crítica a la familia como institución, ¿no? Y a las violencias dentro de la familia, ¿no? A cómo la familia puede ser un sitio, y es un sitio donde pues recibir cuidados, apoyo, ¿no? Pero también es un sitio donde pasan muchas cosas malas, ¿no? O sea, donde puede haber mucha violencia y la casa puede ser un sitio que dé mucho miedo, ¿no? Con mucho miedo físico, ¿no? Entonces, yo creo que muchas historias de casas encantadas también tienen algo de eso, ¿no? Yo hablaba con unas editoras aquí que tienen una editorial pequeñita de terror y ellas publican mucho como escritoras de la época victoriana que claro, todas eran ricas, no burguesas, porque entonces, ¿quién podía escribir, no? Pues gente de clase muy alta, ¿no? Pero todas prácticamente escribían historias de casas encantadas, ¿no? De fantasmas dentro de la casa, de terror dentro de la casa. Y claro, era como, en un momento en el que el ideal burgués era el ángel del hogar, no esta idea de las mujeres burguesas que no salían prácticamente de casa, ¿no? Que tenían que estar ahí, que como mucho iban a lo mejor a casa de la hermana a tomar el té, ¿no? Pero no pisaban apenas la calle, ¿no? Y eran eso, ¿no? Como el ángel del hogar y el espacio público estaba reservado a los hombres. Entonces, claro, ellas que estaban ahí encerradas en la casa realmente, vale que vivían en el privilegio, ¿no? Pero también estaban mal y encerradas, ¿no? Y en otro sentido, y no controlaban el dinero que tenían, ¿no? Lo controlaban los maridos. Entonces, pues claro, que tantas de ellas escribiesen sobre casas que daban miedo, pues igual era su manera de decir que la casa podía ser un sitio que daba miedo, ¿no? Y que podía ser un sitio muy terrible, ¿no? Entonces, yo creo que toda esta parte política del terror es eso, ¿no? A veces hay como que aparece como con códigos, ¿no? Que hay que como desentrañarlos un poco. Pero claro, yo creo que justamente también el hecho de que esté con códigos ha permitido que pues, se pueda hablar de cosas en momentos en que no se podía hablar. No sé, también, por ejemplo, los monstruos muchas veces eh, tradicionalmente son muy queer, ¿no? Son como monstruos que no son ni masculinos ni femeninos, ¿no? Pues claro, muchas veces igual, ¿no? En momentos en los que a lo mejor eso no se podía poner en una película,
claramente, yo qué sé, en los años 50 a lo mejor no podías decir eso claramente en una película, pues aparecían así, ¿no? Y eso era como la forma de, bueno, como es un monstruo, pero bueno, sí que la gente que podía leer esos códigos sí lo veía, ¿no? A lo mejor el público más general ni siquiera reparaba en ello, pero si tú tenías esa sensibilidad, pues sí te dabas cuenta, ¿no? O sea, como metían ahí como cosas, ¿no? Entonces yo creo que el terror ha hecho mucho eso. Eso, ¿no? Yo creo que es un género muy político, a pesar de que a lo mejor no lo parezca, ¿no? A primera vez. Muchas gracias, Laila. Un gusto conocerte. Realmente, gracias. Gracias, Laila. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya nada más nos faltan unas poquitas preguntas. ¿Sí está bien? Vale. Sí, sí, Ok. sí, perdonad, sí que yo hablo mucho también, No, ¿no? no, no, no te preocupes, al contrario, muchas gracias. Meli, adelante. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes a todos. Laila, un placer conocerte. La verdad, a mí también me encantó tu libro y me sorprendió. O sea, para serte bien honesta, no soy yo tan fan del terror. Aquí mis amigos del club lo saben. Me cuesta mucho trabajo. Sí, porque soy de esas personas como que se meten mucho en las historias y las sufro. Entonces, sin embargo, fue sorpresiva. La verdad es que al principio, cuando recién empecé a leer el libro, sí pensé que eras una autora latinoamericana. O sea, fue una historia que al principio parece completamente puede ubicarse en un escenario de América Latina y calza perfecto. Ya cuando empezaron a aparecer efectivamente todos los rasgos de España, todos estos como comentas de los momentos rurales, de las costumbres, de las tradiciones, de la forma de hablar, fue como de sorpresivo. Te agradezco mucho, ha sido totalmente refrescante. Te digo que yo que no leo normalmente temas de terror, me sentí más bien más que asustada, esta cercanía con los personajes, esto que tú has hecho de tener mujeres en un entorno difícil, luchando por ellas mismas y agarrando las herramientas que tienen, pero a la vez entrando en conflictos dentro de su propia familia. eh, y el hecho también, como mencionas, o sea, tú misma lo mencionas. Cuando ellos recién llegan a la casa, ¿no? O sea, de que cuando les compra una casa, los ponen en un punto de efectivamente como más alto que los vecinos, o sea, la casa era bonita y todo, pero a la vez les pone una jaula, ¿no? Los encierra y les carga encima una maldición. Eh, la verdad es que sí, a medida que has ido platicando y respondiendo todas, has ido respondiendo mis preguntas. Yo quería saber eso un poquito de lo de las voces narrativas de las diferentes mujeres, cómo la elegiste. Eh, Creo que has respondido un poco ya durante la plática y te agradezco mucho. Yo también voy a estar esperando tus siguientes obras. Y también lo que hagas en guión, o sea, de verdad ha sido una sorpresa y una revelación y sí, cuando vengas a México, pues con todo gusto te vamos a recibir. Muchas gracias, Muchas encantada. gracias. Sí, claro, yo sobre todo, o sea, esto que decía, que al principio era un relato, en realidad iba a ser, iba a ser desde la visión de la nieta. El relato era la visión de la nieta, era como el personaje que iba a ser el narrador. Lo que pasa es que luego eh, era como, la abuela creo que de hecho se la come un poco, ¿no? A la nieta, o sea, incluso, ¿no? Empieza como a ganar peso y se convierte casi en un personaje. Y a mí al final me está gustando más escribir a la abuela, ¿no? O sea, también porque me gustan estos personajes así moralmente, que igual no son muy, ¿no? Como complicados moralmente, que igual hacen cosas malas también. También mienten, o sea, o sea, son narradores no fiables también, ¿no? Mienten, o sea, y se contradicen y lo que dice una, ¿no? Luego la otra dice que es mentira, o sea, como también hay cosas de estas. Sí, claro, iba a ser, en principio iba a ser la nieta y luego la abuela yo creo que va como ganando peso y peso y peso, ¿no? Y se va convirtiendo en un personaje como es tan rotundo que casi se come un poco, yo creo, a la nieta, ¿no? Ahora aquí va a haber una adaptación en teatro, bueno, en México también, y tengo ganas como de ver un poco cómo lo hacen, cómo hacen el personaje, tengo ganas sobre todo de ver el personaje de la abuela, porque el personaje de la nieta es como, bueno,
pues yo qué sé, por más como puede ser una chica de 30 y tantos años o una mujer de 30 y pocos, ¿no? Así con una situación un poco precaria, ¿no? Pero la abuela sí que tengo ganas de cómo lo hace, ¿no? Y qué actriz ponen y cómo lo hacen, sí. Genial, vamos a estar al pendiente. Sí, ya han hecho la adaptación del libreto, pero creo que no han, en España no están empezando ya a ensayar, son dos compañías distintas. En la de México el dramaturgo es Hugo Arrevillaga, ya han hecho la adaptación pero creo que no han empezado todavía a ensayar, que están esperando un poco la financiación, que es un poco siempre en el teatro todavía, ¿no? Todavía es más precario que la literatura, yo creo, y hay menos subvenciones y menos financiación, menos becas, ¿no? Y aquí en la adaptación de aquí de España sí que están empezando ya a ensayar. Y nada, tengo curiosidad por verlo y también un poco bueno, que también puede que luego no me guste, claro. Como, eh, Juan Marcel, el escritor también, otro escritor, ¿no? Que escribía con mucha rabia y mucho sobre la clase. Él vendía las novelas, las vendía para la adaptación y luego nunca le gustaban las adaptaciones de cine. Y siempre salía en la prensa diciendo que era horrible, que no le había gustado nada la película, ¿no? Pero bueno, pues, o sea, es que yo creo que lo más fácil es que no te guste en realidad. Porque, claro, tú ya también, eso es otra obra, ya es la visión del director, el trabajo de las actrices, o sea, ya es algo distinto de lo que tú has hecho. Entonces, yo creo que es muy fácil que te descuadre, ¿no? Que no sé, que no la acabes de ver, ¿no? O sea, me parece incluso más fácil que no te guste que te guste. Aunque a lo mejor no lo digas así como lo decía Marcelo, ¿no? Que se enfadaba mucho, a lo mejor digas, bueno, pero me parece fácil que no te guste, no sé, o sea, casi me parece más difícil lo otro, ¿no? Que una adaptación al autor, al cine o al teatro o lo que sea, le guste, o sea, me parece complicado. Muchas gracias. Alma, adelante. Hola, ¿qué tal, Laila? Buenas tardes. Un placer y un gustazo de verdad de escucharte. Yo también, como mis compañeros, como Melissa, ya me contestaste las preguntas que tenía, pero quiero decirte que al escucharte sé por qué es un gran libro. O sea, de verdad transmites una energía tan bonita y sobre todo como que va toda tu esencia. Y esta parte en la que dices, me extiendo mucho, pero o sea, de verdad se siente la bonita vibra que tú transmites. Entonces, de verdad fue un placer leerte. Yo es la primera vez que tengo contacto con tu escritura y la verdad, muchas gracias. Gracias, sí, ahora estoy, a ver, claro, porque esta novela es como, claro, muy personal porque tiene mucho la historia de mi familia. Y luego cuando ya la publiqué aquí en España, mi padre me dijo, bueno, ahora tienes que escribir sobre mi familia, como ahí celoso, como de, ahora sobre la familia de tu madre, dice, ahora tienes que escribir sobre mi familia. Y la verdad es que la historia de mi abuelo paterno es muy interesante también, pero que bueno, mi abuelo paterno se murió hace no mucho y era una persona también de esta, como, con un genio y un carácter y un patriarca estos. Y, pero él tiene una historia como vital muy curiosa, lo que pasa es que él en el bando contrario, o sea, él era muy franquista, tampoco era, o sea, no eran tan pobres como, o sea, no eran ricos, pero no eran tan pobres como la familia de mi madre. Y claro, ellos estaban mejor posicionados, entonces pues la dictadura les fue bien realmente. Y tiene una historia como muy de western en realidad, o sea, porque él se pasó como 15 años vendiendo, o sea, ellos hicieron una maniobra especulativa con la lana la posguerra, o sea, porque almacenaron lana con la idea de, cuando estalló la guerra, con la idea de que la lana, que entonces se usaba más todavía que ahora, ¿no? Porque se usaba para los colchones y para tal, no iba o sea, iba a valer mucho más después, porque no había, claro, porque durante la guerra, pues no sea, pues no, los rebaños y tal, no sea, no, pues, pues para eso han utilizado para comer o para lo que sea, y
Entonces hicieron como una maniobra ahí especulativa con la lana y ganaron mucho dinero en la posguerra. Y él iba vendiendo la lana por los pueblos con una carreta y una escopeta. Entonces es como, yo decía, pues esto es un western un poco, ¿no? Además, a mí me gusta mucho más el western latinoamericano, otra vez, que el estadounidense. Creo que es mucho más interesante porque el estadounidense al final es una historia de colonización, claro, es una historia de la colonización y del exterminio de los pueblos originarios, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, en Argentina, en Chile y en México, ¿no? Se han hecho bueno, vosotros lo sabréis mucho mejor que yo, pero se han hecho western como mucho más interesantes, ¿no? Porque no eran una historia de colonización, sino pues tenían aspectos de western, ¿no? Pero esta cosa de la frontera, ¿no? Esta cosa de los espacios naturales, ¿no? Yo que sé, en Argentina, por ejemplo, con toda la idea de la pampa y de, claro, pues tiene como mucho esa cosa. Entonces, esta siguiente novela va un poco o sea, tiene esa idea también de intentar hacer un western de terror, que igual es una cosa rara. O sea, yo por lo menos solo he leído uno, no he encontrado más. Y bueno, uno de una autora estadounidense y luego otro de, bueno, también Cormac McCarthy, el de Meridiano de Sangre. Claro, es un poco, es un western de terror en el sentido que aparece el demonio, ¿no? Que el demonio es un personaje. Y sí, como esta idea de, no sé, voy a intentar hacer eso. Estoy en ello y a ver cómo me sale, ¿no? Pero sí, también intentaré que haya un poco de, pues eso, de mí, ¿no? Y de un poco de la historia de mi padre, aunque no es tan pegado a la realidad, es más, como más fantástico, ¿no? Pero sí, a ver, a ver qué sale. Muchas gracias. Muchas gracias, pues has contestado prácticamente todas nuestras preguntas. A mí me gustó mucho el manejo que tienes de las voces también, pues todas las generaciones ahí vas cambiando. Eso me gustó mucho dentro de tu narrativa. Y yo te quiero preguntar, porque tu formación, estaba yo viendo tu biografía, y tu formación es otra. ¿Cómo llegas a la escritura? Sí, yo en realidad estudié ciencias políticas, aunque nunca me he dedicado a eso porque luego de lo que he trabajado es en el mundo editorial, fui corrigiendo y sí, haciendo correcciones de libros sobre todo. Pero sí, estudié eso. Bueno, yo creo que esa parte igual sí está, ¿no? Lo que decía de que el terror es un género muy político. Pero no, a la escritura llegué, yo creo que en realidad por la lectura, porque yo soy como obsesa de la lectura, además desde que era pequeña y leo como 10 libros a la vez, tengo ahí a media, ¿no? Y fue más eso, ¿no? Pues a raíz pues de leer tanto, yo creo que eh, empecé como sobre todo a escribir historias cortas, relato, que yo creo que es muy diferente de escribir novela en realidad. Creo que le exige cosas diferentes, ¿no? Yo creo que se me ha dado mejor la novela que los relatos. Ahora releo algunos relatos y digo, "Mm, no sé, creo que no está, que están peor realmente y que hay algunos que no, bueno, pero sirvieron para aprender también, ¿no? Así que sí, como yo creo que empecé más por ahí, por el relato, ¿no? Y ahora a ver qué tal el guión, a ver qué tal va. Pues que bueno, se nota de tu gusto por la lectura y me da mucho gusto que conoces muy bien autores latinoamericanos y mexicanos, que eso no es común en España, porque hemos entrevistado a Ya. algunos escritores españoles y pues no conocen mucho de por acá. Ya, y a mí me parece terrible eso, primero porque, o sea, aquí yo creo que se lee muchísima traducción y yo creo que incluso aunque sean traducción anglosajona, casi todas. Y claro, yo creo que el problema de leer traducción, si escribes, es que por muy buena que sea la traducción, eh, no es lo mismo que leer cosas en tu lengua. O sea, si tú escribes en español, deberías leer mucho también en español. O sea, está bien también leer buenas traducciones, ¿no? Pero deberías leer mucho en español, porque al final es la lengua que tú vas a utilizar como herramienta. Y donde más interesante se está haciendo cosas interesantes en Latinoamérica, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, esta cosa de que aquí se lea mucha más traducción anglosajona que autores latinoamericanos, como, o sea, yo personalmente no lo entiendo y me enfada, ¿no? Y sí, ahora justo tengo, o sea, yo sigo investigando, ¿no? Sobre todo, bueno, en la literatura mexicana tengo
encargado un libro que de hecho lo tengo que ir a buscar mañana porque aquí algunos los tenemos que encargar, ¿no? Pues claro, para que los traigan de México, y tengo encargado de Nelly Campobello las obras completas que creo que salió en Fondo de Cultura Económica, ¿no? Sí. Y lo tengo encargado, pero sí, Amparo Dávila también, el relato del huésped, ese relato es como, o sea, yo si enseñase alguna vez escritura, ¿no? Talleres literarios para escritura, digo, este relato, o sea, si quieres escribir, este relato es el que te tienes que leer, ¿no? O sea, el manejo de la tensión narrativa, cómo escribir un relato sin contar el núcleo del relato, ¿no? Que es el propio huésped, ¿no? No sabes quién es, o quién o qué es, ¿no? Entonces como, guau, ¿y por qué se conoce tan poco, ¿no? De aquí. Pues yo creo que pues sí, por cuestiones terribles, ¿no? De colonialismo, también, ¿no? Pues de la influencia estadounidense también, que al final llega a tan demasiado, ¿no? Demasiado eso. Y sí, yo creo que pero bueno, también yo creo que ha cambiado mucho. También antes era más difícil encontrar aquí libros de autores latinoamericanos, y yo creo que ahora ha cambiado mucho, que ahora se publica aquí muchísimo, llega muchísimo más, y que además las autoras latinoamericanas están, vamos, aquí como, sobre todo yo creo ellas, ¿no? Como las mujeres, como esta generación que ahora escribiendo, ¿no? Que yo creo que tengo muchísima suerte de eso, de que sean contemporáneas, ¿no? De ahora. Y yo creo que eso sí que está cambiando, ¿no? Que bueno, Mariana Enríquez, por ejemplo, ha hecho mucho, ¿no? Por cambiar eso, y que yo creo que por suerte eso se está quedando ya atrás, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Albert. Pues Laila, te queremos agradecer que hayas estado aquí en nuestro club de lectura, a nombre de todos los amigos de Recomienda un buen libro. Y bueno, ya nada más como último favor, pues nos vamos a tomar la foto del recuerdo, con la portada de nuestro libro. Y bueno, pues ojalá y esta foto se repita, pero bueno, ya en algún momento de manera presencial. Así que aquí va el primer intento, una. Listo. Ahora otro porque luego salen cerrando los ojos, entonces nuevamente va. Vale. Va que va. Pues Laila, muchísimas gracias y seguimos en contacto y pues muchísimas gracias por todo y felicitaciones. Sí, nada, Bueno, vosotros, es un placer. Sí, bueno, eso se me ha pasado muy, muy rápido el tiempo, así que he estado muy a gusto y muchísimas gracias. saludos desde Muchas México y gracias, gracias a Laila. todos. Gracias a todos. Gracias, Laila, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Mucho gusto. Gracias, chicos. Bye.